Hola. Día 4 del cuaderno de bitácora de esta nueva etapa. Hoy dándole vueltas a lo que quería compartir hoy. Creo que va a ser un poco breve. He estado todo el día con un poco de resaca de haberme acostado tan tarde ayer. Al final fueron las 2 de la mañana para subir el vídeo, pero era un poco tarde. Pero la recompensa que me supone haber dicho que lo iba a hacer y hacerlo, cuando aprendí eso, cumplirme la palabra, todo empezó a ser diferente, la verdad. O sea, ya no hay fuerza de voluntad, ya es cumplirme la palabra. Si dije que lo iba a hacer, lo hago. A lo mejor no es a 100%, ya será 100% mañana, pero si es a 20%, 20%, pero se hace algo. Bien, hoy es el día número 4. Al final de mis cosas, deberes para con mi negocio, por llamarlo de alguna forma, negocio que está incipiente. Nada, publiqué un texto y un par de historias en Instagram, y también hice un vídeo sobre que publiqué en Instagram, en YouTube y en el TikTok, que además versiones con y sin títulos. Bueno, la cosa, menos mal que soy ágil con la tecnología y no me cuesta tanto y a veces hasta me divierte. El vídeo de hoy era sobre cambiar lo que a uno le gusta, ¿no? Si no estás cambiando lo que te gusta, lo estás eligiendo, ¿no? Y un poco a colación de eso, cuando decidí dejarlo todo, y el año pasado cuando llegué a mi primer destino después de haberme ido de mi tierra, de la tierra que me ha acogido durante 38 años, una persona me preguntó y lo entendió súper bien. Carmen, una amiga nueva, recientemente jubilada, me preguntó, pero ¿tú qué hacías y dónde vienes? ¿Qué haces? Gente estupenda, por cierto. Y entonces le conté un poco mi película, ¿no? Llevo 22 años de funcionaria y ya no estaba haciendo todo lo feliz que podía ser, o ya no quería conformarme, ¿no? Eso, lo del inconformismo, me ha venido desde chica. Y, y la forma y lo entendió súper bien. Hay una escena de la película Matrix, que es una de mis escenas favoritas, cuando a Neo lo llevan en el coche, está lloviendo, paran debajo de un puente, le sacan el bicho ese de la panza y él asustado se iba a bajar del coche, ¿no? Y Trinity le pregunta ¿a dónde vas? Y él mira hacia la calle, ¿no? Se ve la calle, no había coches ni nada, llovía, además la lluvia es lo que más me gusta de esa película, creo. Llovía torrencialmente y ella le dice, ya sabes a dónde te diriges esa calle, ya sabes exactamente cómo es tu vida, cómo va a ser, ¿no? Y es un poco lo que me pasó a mí en ese sentido, que uno de los impulsores de esta aventura, por llamarla de alguna forma, o esta etapa, o no sé, porque no le he puesto nombre, es precisamente eso, ¿no? Que yo ya sabía lo que iba a pasar si me quedaba allí y cómo iban a ser mis días, hasta por lo menos hasta que me jubilara. Exactamente 1 de septiembre, el 22 de diciembre, todos los años exactamente igual. Y hay gente que eso le parece fantástico porque ya sabe lo que va a venir y ya se anticipa y ya maravilloso, no tiene que pensar. Pero yo la verdad es que ya se me hizo muy pesado. Cuando empecé a estar bien, hace 3 años, y ver cómo llegaban los primeros de septiembre y las personas de mi trabajo diciendo el primero, ay sí, contándose las vacaciones y lo felices que habían sido durante las vacaciones y quejándose por estar allí y hablando de depresión, de la vuelta después post-vacacional. Al día siguiente la charla era a ver cómo era el calendario de ese año, cuándo serían los puentes y las vacaciones. Y el tercer día hacer la lista de quiénes eran los que se jubilaban ese curso y cuántos años, desde hace unos 4 o 5 años, me miraban y me preguntaban cuántos años te quedaban a ti, ¿no? Yo nunca he pensado en una jubilación, porque lo que
ya sabía de alguna manera que en la escuela no me iba a quedar para siempre. De hecho, ya lo había dicho el segundo año, dije yo, me voy a quedar aquí 10 años y me voy. Al final fueron 22. Pero fue cuando tenía que ser. Y ya me empezó a dar como, a aparecer hasta como una caricatura, ¿no? O el Día de la Marmota, no sé si has visto la película Atrapado en el Tiempo de Bill Murray, hoy va de películas la cosa. Ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Y como tampoco socialmente, o sea, no tengo pareja, tengo 3 sobrinos allí, tengo más sobrinos por ahí, digamos que mis afectos tienen su vida y no dependen de mí, pues la verdad es que esto que quería hacer lo puedo hacer en cualquier sitio y fue momento de cortar. Y la verdad es que el hecho de haber encontrado el la primera estación fuera de Tenerife y que de alguna manera me invitó a salir de las islas y de lo que conocía, fue como dar el salto, ¿no? A pasar al continente. Me facilitó la llegada misteriosa al lugar de nacimiento de mi padre, ¿no? Justo en el año en que ha fallecido, hace unos meses. Y con esa cosa siempre he tenido como una especie de curiosidad por mis raíces. Yo nací en un país, mis padres no eran de ese país y, y hay cosas culturales que no sé si son mías, si son heredadas, si vienen en el ADN. Lo cierto es que una cosa me llevó a la otra y de pronto me descubro aquí. Eh, para mí las casualidades no existen y haber llegado y haber encontrado a mis tíos, que de alguna manera no los conozco, pero que sí los conozco, ¿no? Hay como una especie de, es que la lámpara esta que tengo aquí. Y sí los conozco, pero hay un conocimiento como interno súper interesante, ¿no? Esa cosa de la familia, de la sangre. Y eso es un poco el resumen, ¿no? De haber hecho la apuesta, porque al final la apuesta de seguir lo que dicen mis tripas, que empecé a hacer después de haber hecho mi último recorrido de hacer un diario que me llevó a mi libro, que me llevó a empezar a accionar, porque no solamente se vive de teoría, sino se vive de acción. Y cuando le empecé a dar voz a la intuición, o sea, cuando yo hago las cosas por inspiración, por reto personal, porque me dan miedo, porque me crean, es como un hormigueo que me llama a ir hacia ese sitio que no conozco, pues empecé a darle posibilidad o a dar presencia y a, total, yo puedo estar bien en cualquier lado y voy a ver lo que me produce curiosidad, la novedad, no la novedad por lo viejo, sino lo que me atrae por un conocimiento nuevo allí, eso que no conozco. De hecho, muchas de las cosas las dejo de hacer porque ya sé cómo se hacen y esa rutina como que me entorpece. Venga, ya esto sé cómo se hace y lo siguiente sería aburrido hacer siempre lo mismo, ¿no? Y la verdad es que hay gente que está llegando a ese sitio y llegó y le encanta. Yo no. Entonces, un poco dándole, habiendo cumplido como una especie de etapa que yo no la llamé ni la nombré, simplemente apareció ese último capítulo, me dio la posibilidad, el universo se ha confabulado de alguna manera para que llegue a este sitio y, y la verdad es que tengo muchísima curiosidad por ver qué está pasando, qué va a pasar o qué acontecerá, aunque todos los días hay como un pequeño guiño, algo que me hace estar bien, ¿no? Siento como que aquí de alguna manera pertenezco, no solamente a gente que se llama igual que yo, tengo un apellido y un nombre bueno, nosotros éramos los únicos de ese apellido, Ritza, en Venezuela, luego en Tenerife también éramos los únicos, y aquí hay un montón de Ritzas, familias y que no son familias también. Y eso me causa como cierta tranquilidad, ¿no? Como si me hubiera quitado la responsabilidad del nombre. Aquí hay un montón de gente como yo, que se llama igual que yo, y ya no tengo que ser responsable de alguna manera, no lo sé. No sé si esto es una locura más
Ok. Lo cierto es que la intuición, cuando empiezas a oírla, te invita a ir a sitios y a la intuición no le gusta que no le hagas caso y yo me rendí a ella, me entregué totalmente hace unos años y no sé dónde me va a llevar, pero por ahora vamos bien, estoy contenta. Esto es interesante, cómo va apareciendo y cómo la magia se va manifestando en múltiples anécdotas que cuando las unes te das cuenta que en realidad se manifiesta lo que está aquí y, y bueno, ya hablaremos de eso también. Así que nada, te dejo por hoy. Hazle caso a tu intuición. Esa vocecita hay que empezar que está ahí siempre hablando. Lo que pasa es que habla bajito y uno tiene que callarse y calmarse y darse tiempo y ver cómo la curiosidad y la intuición hacen una pareja explosiva, que cuando empiezas a seguir las cosas en la vida empiezan a ponerse muy chulas, muy chulas, muy chulas. A veces da un poco de miedo, la incertidumbre es otra gran protagonista de todo esto, pero hay que tenerla presente y que no sea ella la que te frene, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy, respirando. Mañana más. Un beso. Muchas gracias por estar aquí y vámonos.